pasa? Tengan todos buenos días. Esta es la tutoría de introducción al cálculo diferencial e integral número 4. Esta tutoría, los contenidos que vamos a repasar son los siguientes. Pero antes de hacerles un recordatorio, recuerden que el examen repetido viene el día 20, ¿verdad? Así que les pido que estudien, repasen, practiquen para que puedan mejorar su nota, los que salieron mal. Entonces, en la tutoría de hoy vamos a ver las siguientes ideas. Valores críticos. Vamos a ver los intervalos donde la función crece y decrece. Vamos a ver también los valores máximos y mínimos relativos. Vamos a ver donde la gráfica es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Los puntos de inflexión y vamos a esbozar la gráfica de la función. Entonces recuerden que todos estos temas o todas estas ideas vienen en función de derivadas y de segundas derivadas, ¿verdad? Entonces, si yo les pido la primera derivada o los equivalentes que estemos encontrando, los máximos y mínimos relativos, la primera derivada igual a 0. Entonces, ¿cómo encontramos las ideas de puntos de inflexión? La segunda derivada igual a 0. Entonces, esas son las ideas para la tutoría de ahora. Ver las aplicaciones de la primera y segunda derivada. Entonces, lo que haremos ahorita es recordar un poco sobre las derivadas y así nos salga un poco más natural, más fácil entender las ideas, ¿verdad? Entonces, seguimos con la unidad 3, las aplicaciones de la derivada de una función, ¿verdad? Entonces, recuerden la definición, nuevamente, que esta función, perdón, esta definición nos habla sobre los extremos de una función en un intervalo dado. Entonces, la idea de extremos viene dada por la siguiente definición. Si tenemos una función definida en un intervalo i y esta contiene un valor tal que al evaluar la función en ese valor es el mínimo si todos los valores de, de la función son mayores que el valor de la función al evaluarla en el c que estamos dando. Entonces, algo de manera así gráfica sería que si nosotros despejamos un c aquí, entonces este es el f de c. Observen que todos los valores son mayores que f de c. Entonces, esa es la idea. La, la idea del máximo es que si nosotros tomamos este valor y ahora f de c está acá, entonces todos los valores que se encuentran aquí son menores, observen. Entonces, ese f de c es un mínimo, perdón, es un máximo de esta función porque el f de c es el valor más
alto. Entonces, eso es lo que dice la definición, que si tenemos un intervalo de esta manera, y este i, entonces podemos, podemos encontrar máximos y mínimos en la función, los cuales son los valores extremos. Entonces, esa es la idea. Observemos el siguiente teorema. Si f tiene un intervalo cerrado, entonces f alcanza su valor máximo y su valor mínimo. Y tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos que esta función polinómica de grado 3, entonces recuerde que debe cumplir las condiciones del teorema. F es continua en el intervalo. Entonces, observamos que por ser un polinomio, esta función es continua y podemos aplicarle este teorema, ¿verdad? Entonces nos garantiza que dentro de ese intervalo menos 3 y 5 existe un máximo o existe mínimo, y existe un mínimo. Entonces, esa es la idea. Observen, cuando nosotros tengamos un problema de máximos y mínimos, primero debemos ver si esa función es continua. Entonces, esa sería como la idea general. ¿Tienen alguna duda o todo está bien? Lee, Ujú. en caso para saber así exactamente, con solo ver la fórmula, para saber si es continua o no, ¿cómo podemos como distinguir esa parte nosotros? Porque ahí sí, no sé. Vale. Ahí ustedes tienen que revisar el dominio de la función. Esa sería como la idea. Tienen que revisar el En el dominio. dominio tendríamos. Ujú. Ahí. Porque ustedes saben que la función polinómica siempre son continuas en su dominio, en todos los reales. Entonces, por eso podemos decir que, bueno, esta cumple con la, La función. con el teorema, con el teorema. Entonces, que es continuo, por ser polinómico, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Ustedes cuando quieran ver si es continuo, recuerden lo del dominio, que les sale un poco más inmediato eso, y ya deciden si pueden o no pueden aplicar la idea, ¿no?, de máximos y mínimos. Entonces, vamos con la siguiente definición, ¿verdad? La misma idea, pero observen que en la anterior era en un intervalo que contenía, ¿verdad? Y ahora, en la definición 1.2 de extremos relativos, entonces, ¿qué nos dice la definición? Bueno, los extremos relativos es si existe un intervalo abierto. Esa es la idea que nos hace la diferencia entre máximo, mínimo y máximo y mínimo relativo. Recuerden, máximos y mínimos están sobre, sobre un intervalo cerrado, y máximos y mínimos relativos están sobre un intervalo abierto. Entonces, mucho cuidado con esa idea. Y observamos el siguiente ejemplo. Observemos que consideramos una función f de x igual x cuadrado más 1. Entonces, la analizamos en el intervalo cerrado desde menos 1 a 2. Entonces, por el teorema, debe existir su máximo y
su mínimo. ¿Por qué? Porque esta función es continua, f es continua, y está dentro de un intervalo cerrado. Entonces, por lo tanto, debe existir un máximo y un mínimo. Y observamos la gráfica de la función y observen que el máximo está en x igual 2 y el mínimo está en x igual 0. Entonces, ¿por qué garantizamos eso? Por las condiciones, ¿verdad? F es continua y está dentro de un intervalo cerrado. Observamos ahora si definimos la función en un intervalo abierto. Observamos que la función no tiene máximo porque el máximo estaba en x igual 2, ¿verdad? Pero como esto es un intervalo abierto, entonces no lo incluye. Entonces solo para esta función solo tendrá un mínimo. Y el mínimo está en x igual 0. Entonces esas son las ideas. Observen que tiene el mínimo, porque sí pertenece al dominio. No hay máximo porque su máximo no pertenece al dominio. ¿Por qué? Porque es de menos 1 a 2 abierto, ¿verdad? Entonces tenemos la siguiente función, lo que preguntaba Arely, que qué pasa si esta no es continua. Entonces tomamos otra función de esta manera, en menos 1, 2, y nos da lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos el grafo y observamos que si venimos hacia acá, que no es continua en menos 1,2, porque cuando pasamos en 0, eh, perdón, cuando pasamos en 0, no tiene mínimo, ¿no? Entonces observamos que esta función seccionada no es continua. Y de esa manera hemos observado los posibles casos para máximos y mínimos. Ahora, si nos dan una función, como en el primer ejemplo de la tutoría, tenemos la siguiente, no la anoté aquí, déjenme revisarla, se me olvidó anotarla. Vamos a ver. Vamos a ver ahí que se me olvidó anotarla. La función. Error de dedo. Vamos a ver. Permítanme. Bueno, por el momento, si tienen alguna duda,
me la hacen saber. No, ni creo que vamos bien ahí. Ahorita, Sí. excelente. No sé si las demás compañeras tendrán alguna inquietud. Alguna. Hay cualquier cosa me dicen, me indican. Va, entonces voy a seguir compartiendo pantalla. Va, observen, esta es la gráfica, ¿no? La que está acá. Entonces, vamos a considerar esa función y vamos a determinar los valores críticos, el valor donde la función crece, los máximos y mínimos. Todo eso de esta gráfica. Entonces vamos a ver un ejemplo primero y luego vamos a continuar con la idea. Entonces observemos, nos damos una función polinómica, tiene un máximo relativo en 0, 0 y en menos 1, 1 también, perdón, y en menos 1, 1 y ¿dónde está? Y un mínimo relativo en 2, menos 4. Entonces observemos cómo quedan los mínimos. Entonces, donde ocurre el máximo relativo se llama cima, donde ocurre el mínimo relativo se llama valle. Entonces, como los encontramos aquí en el siguiente teorema, ¿no? Si f tiene un máximo relativo, un mínimo relativo en x igual a c, c es un número crítico de f. Entonces, pero como lo encontramos, bueno, hacemos la primera derivada igual 0 y despejamos, ¿verdad? Entonces, recuerden, la idea es la siguiente. Primero, ver dónde la función tiene alguna discontinuidad. Luego, derivar. Luego, la derivada igual a 0 y despejar para ello. Entonces, vamos a tomar esto que está aquí para que vean cómo funciona. X a la cuarta. Entonces, f de x igual 3x a la cuarta, 4x a cuba. Entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a hacer esta función. Observemos que f es continua. Entonces, no hay números críticos. Y si le damos el intervalo que nos dan ahí, entonces f es continuo. ¿Qué es lo primero que hacemos para encontrar los números críticos? Los números críticos Entonces, derivamos la función f. ¿Cuál es la derivada de f? ¿Cuál es la derivada de 3x a la cuarta? Pues hacemos lo siguiente. Bajamos el exponente 4. Dejamos todo como está, 3x y le restamos 1, ¿verdad? Menos,
hacemos lo mismo, vamos al exponente 3, queda lo otro, y hacemos 3 menos 1. Entonces la derivada de x es igual a 12 al cubo menos 12 x al cuadrado, ¿verdad? Porque hacemos 4 por 3, 12, por 4, 12. Y entonces, ¿cómo encontramos los valores críticos? Bueno, la primera derivada, igualarla a 0. Entonces, ¿quién es la primera derivada? Esta es la primera derivada. Entonces, igualemos eso a 0. 12x cubo, 12x cuadrado, igual 0, ¿verdad? Entonces, recuerden aquí, que esto lo factorizamos y me queda 12, sacamos factor común, ¿verdad? Entonces tomamos la variable con menor exponente. ¿Cuál es? X cuadrado. Que me quedó x menos 1, ¿verdad? Igual 0. Entonces, si quiere decir que cada uno de estos da igual 0. Entonces, 12x cuadrado igual 0 y x menos 1 igual 0. Entonces, para este valor x vale 0. Para el siguiente valor x vale 1. Entonces, estos son los números críticos de esta función f. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, derivamos. Después de derivar, observen que igualamos a 0 la derivada. Luego de igualar a 0, despejamos, ¿verdad?, para x y encontramos los dos números críticos de la función. Entonces, luego, ¿qué se hace? Insertamos, o evaluamos, perdón. Evaluamos en los valores que hemos encontrado. Y entonces, aquí está para 0, para 1, encontramos aquí, y los extremos del intervalo. Y observen que la gráfica nos muestra lo siguiente: es un intervalo cerrado, entonces tiene un máximo que era en el extremo del intervalo y tiene un mínimo que era en 1. Y entonces de esa manera encontramos el extremo utilizando el criterio de la primera derivada. Y así, de esa manera, encontramos una aplicación para la primera derivada, que es encontrar máximos, mínimos o extremos relativos en una función, ¿verdad? Entonces, por el momento sí está claro, o tienen alguna duda. A ver, díganme, pregunten. Si está claro, pues continuamos. Entonces, continuando con
las ideas, ¿no? Tenemos otros extremos. Vamos a ver la función creciente y decreciente, donde cumple la función en esas condiciones. Entonces, la idea es, una función es creciente en un intervalo, y para todo x1 y x2 en el intervalo, se cumple que al evaluar la función en x1 debe ser menor que el x2, ¿verdad? Y es decreciente si tomamos x1 y x2 y al evaluarlos, x1 es mayor que x2. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, esto se ve de la siguiente manera, ¿verdad? Para que, si es creciente, tomamos un x1 menor que x2 y entonces debe ser f de x1 menor que f de x2, ¿verdad? Entonces, gráficamente, imagínense algo así, el intervalo. El intervalo A. Entonces yo tomo un x1 por aquí y tengo un x2 por acá. Entonces observen que x1 es menor que x2. Cumplo con eso. Entonces al evaluarlo, aquí el eje. Al evaluar, hola, Ahí sería menor Lee, porque está a un está al lado nivel más izquierdo. bajo, ¿verdad? Sí, Ajá. ahí, por eso. Y según Y se va mayor. haciendo a la derecha, digamos, prácticamente va aumentando. Así es, esa es la idea. Entonces, y observemos que, como decía el compañero, es menor porque este está más cerca del origen, es mayor porque está un poco más lejos. Entonces, al evaluar la función, observen que f de x1 es menor que f de x2, ¿verdad? Porque siempre con la idea del origen, ¿verdad? Entonces, f de x2 es mayor que f de x1, entonces, por lo tanto, la función es creciente. Entonces, esa es la idea de que es una función creciente con esta definición. Y ahora, una función decreciente se miraría de la siguiente manera. Tenemos nuestro eje. Entonces, algo así el interés A, el extremo B. Entonces, si nosotros tomamos un x1 por acá, observen que cumple que x1 debe ser menor que x2. Entonces, f de x1 debe ser mayor que f de x2. Entonces, si tenemos aquí x1, aquí tenemos x2, al evaluar la función en x1, observamos que sucede lo siguiente. Observemos que x1 es mayor que x2, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta función es decreciente. Y esa es la manera gráfica de ver esto.
Entonces ahora ustedes ya pueden identificar de manera visual cuando una función es creciente o decreciente. Entonces viene la idea, ya en función de las derivadas. Recuerden que vamos a aplicar las derivadas y vamos a encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, si la derivada es positiva, entonces esa función crece, ¿verdad? Si la derivada es negativa, esa función decrece, y si es igual a 0, es constante. Entonces, ¿por qué decimos eso? Bueno, si ustedes recuerden que la derivada es la pendiente, ¿verdad?, de una recta tangente a una curva. Entonces observen cómo sería la pendiente de esta recta. Ven que la pendiente es positiva, ¿verdad? Y siguen haciendo lo mismo y sigue siendo positiva. Perdón, aquí me equivoqué. Entonces observen que sigue siendo positiva la pendiente. Por lo tanto, la derivada es mayor que 0. ¿Por qué? Porque la pendiente también es positiva. Entonces, si es decreciente, observen que tenemos algo aquí. Entonces la pendiente de la derivada es negativa. Si activamos, entonces observamos que la derivada es menor que 0 o la pendiente es negativa, entonces por lo tanto la función es decreciente. Y si es 0, pues no hay cambio. Entonces, con ese teorema de las funciones crecientes y decrecientes, utilizando la derivada, nosotros podemos encontrarla. Y aquí tenemos las ideas, ¿verdad?, ya gráficas. Lo que yo les estaba explicando, que se ven un poco mejor. Entonces, decreciente, creciente, creciente, creciente. Aquí es creciente y aquí sigue siendo creciente. En este es decreciente, sigue siendo creciente. Entonces, esto es utilizando el criterio de la primera derivada. Ahora vamos un ejemplo más grande. Vamos con el criterio de la segunda derivada. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, con la segunda derivada encontramos la concavidad, ojo, la concavidad de una función. Entonces, esto es la idea general. ¿Qué vamos a ver sobre la concavidad? Bueno, vamos a encontrar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, si es cóncava hacia arriba, su primera derivada es creciente, y si es cóncava hacia abajo, su primera derivada es decreciente. Observen cómo vamos uniendo todo. Entonces, perdón, recuerden, si es cóncava hacia arriba, su derivada es creciente, y si es cóncava hacia abajo, su derivada es decreciente. Entonces, ¿cómo nos queda el criterio de concavidad? Bueno, el criterio de concavidad nos dice que si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo. Déjenme ver. Ustedes la pueden identificar que si es cóncava hacia arriba, algo así, si es cóncava hacia abajo, tiene sus ideas así, hacia abajo, o abiertas hacia abajo. Entonces, esas son las ideas de concavidad. ¿Cómo las encontramos? Con la segunda derivada. Y imagínense que va una función y cambia de concavidad, cóncava hacia arriba o hacia abajo.
Entonces, en ese punto donde ella cambia se llama punto de inflexión. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, evaluando la segunda derivada igualando a cero. Entonces, los puntos de inflexión los encontramos donde la segunda derivada vale cero. Esa es la idea de todo esto. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos la función x a la cuarta, otra vez, ¿verdad? La misma función. Encontramos la segunda derivada. Y entonces, ¿qué nos queda? Está malo y vamos a hacer lo siguiente. Esta es la primera derivada. 12x al cubo menos 12x cuadrado. Entonces la primera derivada es 12x al cubo menos 12x al cuadrado. Entonces vamos a encontrar la segunda derivada. Entonces 3, vamos al exponente, 12x, estamos 1, ¿verdad? 2 menos 2, 12x, hacemos la multiplicación, entonces 3 por 12 son 6, 6, x al cuadrado menos 24, x, ¿verdad? Entonces observemos que para encontrar el punto de inflexión es la segunda derivada igual a 0. Entonces tomemos esto y lo igualamos a 0, ¿verdad? Entonces 36x al cuadrado menos 24 x igual a 0. Saquemos factor común y el factor común es 12 x, ¿verdad? Entonces aquí nos queda 3x menos 2. Y entonces los puntos de inflexión es igualar a 0, 12x igual a 0 y 3x menos 2 igual a 0. Quiere decir que x vale 0 para esta y aquí 3, x menos 2 igual a 2 tercios y x igual a 0. Entonces estos son los puntos de inflexión. Y los hemos encontrado como derivamos por segunda vez y igualamos a 0 la segunda derivada. Entonces despejamos aquí y encontramos dos valores, pues, en este caso. Entonces luego hacemos el cuadro de variación. Entonces en el cuadro de variación dice lo siguiente, ¿no? Pues, tenemos, a ver, ahí me equivoqué, no era la misma función, agregué un 4 de más. Pues entonces, tomando esta, derivamos esta, ahora nos queda esto. Y sacamos la segunda derivada. Entonces, hacemos el cuadro de variación desde menos infinito hasta 0, de 0 a 2 y de 2 hasta más infinito.
tomamos un valor de prueba. El valor de prueba se toma dentro del intervalo, ¿verdad?, que hemos definido. Entonces, dentro del menos infinito y 0 está menos 1. Y observamos que el signo de la segunda derivada es positivo. Ahora, dentro de 0 y 2, tomamos 1 y vemos que es negativo. Entonces, ¿cómo podemos referenciarlo? Bueno, así, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo y cóncavo hacia arriba. Entonces, de esa manera, pues, tenemos la función, ¿verdad? Y observen que desde menos infinito a 0 hay algo así. De 0 a 2 hay algo así, hacia abajo. Y de 2 a más infinito, así. Y observen nuestro cuadro de variación. Esto, si da con esto da con el segundo, y esto da con el tercero. Entonces, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, y observemos que en el punto 0 y en el punto 2 en X, a cambio del cóncavo, entonces, y de esa manera las encontramos. Ahora, vamos a ver algunas de otras aplicaciones de estas ideas, y son los problemas de optimización, ¿verdad? Entonces, los problemas de optimización son aplicaciones de las derivadas y de los máximos y mínimos en la vida real. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes deben de tratar de construir la función, analizarla y entender el problema. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder resolver esos problemas? Bueno, lo que van a hacer es lo siguiente, ¿no? Primero, entender el problema. Léanlo bien, y entonces varias veces si es necesario. No se dejen llevar a la primera, ¿no? Si ustedes lo entienden excelentemente a la primera, pues fenomenal, ¿no? Pero si no, léanlo bien, que cuando nos dan, para que no se vayan a enredar. Entonces, de esa manera, ustedes pueden garantizar que la solución, entonces luego, segundo paso, dibújenlo, no hay problema ahí. Dibujen, dejen borrar siempre y cuando el análisis lo hayan hecho correctamente, ¿no? Entonces, luego de dibujar, tengan en cuenta lo siguiente, que es lo que les piden, si van a maximizar o minimizar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea importante. Si van a maximizar o minimizar. Entonces, ahí dependiendo de lo que les diga el problema, o lo que ustedes consideren después de haber leído bien el enunciado. Entonces, mucho cuidado ahí. Luego, después de entender, recuerden, esta parte solo es como prepararnos para la primera parte. Después ya viene la aplicación. Si es maximizar, vamos a encontrar máximos o mínimos dependiendo de la naturaleza del problema, y utilizando los criterios de primera
o segunda derivada. Entonces, aquí hasta el paso número 4 ya lo pueden aplicar lo que han estudiado derivada. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? El paso es dibujar, entender la naturaleza, qué criterio vamos a aplicar, si vamos a minimizar, maximizar. Entonces, luego hasta el final ya entra lo que hemos visto de derivación, de primero y segunda derivada. Entonces, ustedes ahí tienen que plantear bien todas las ecuaciones y entonces luego resolverlo. Entonces tenemos el ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de aplicación. A ver si bueno, hay dos. Entonces observemos que lo que nos dice. Un banco lanza al mercado un plan de inversión cuya rentabilidad es RDX en dólares. Entonces viene dada en función de la cantidad que se invierte, también en dólares, ¿verdad? Con la siguiente expresión. Y la expresión es esta de acá, RDX igual a menos 0.001 x al cuadrado más 0.4x más 3. Entonces, ¿qué cantidad de dinero convendría invertir en dicho plan? ¿Qué rentabilidad se obtuvo en el caso de invertir? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que leer, ¿verdad? ¿Qué nos pide? ¿Cuánto dinero conviene invertir? Entonces, ¿cuál es la idea de eso? Bueno, la idea es que vamos a invertir una de mayor rentabilidad. Entonces quiere decir que mayor rentabilidad significa un máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero? Para encontrar máximo de manera un poco más sencilla o, o mínimos, ¿qué es lo que hacemos? Criterio de segunda derivada en este caso. Entonces derivamos la primera vez, quedó esta, igualamos a 0 y que al obtener este valor, observen que la primera derivada igual a 0, ¿qué nos da? Bueno, nos da que x es negativo 0.002, ¿verdad? Entonces, al evaluarlo en la segunda derivada, entonces por lo tanto, si lo sustituimos que x vale 2, y esto es un máximo, y la rentabilidad que se obtiene con 200 es esta, ¿verdad? Entonces observen que cómo lo hacen. Primero, primera derivada, luego segunda derivada, y ya obtienen eso, ¿no? Entonces, observen que no es tan difícil, sino que cuál era la parte difícil, entender qué nos pedían. Ahí tenemos este otro, y este sí ustedes ya pueden revisarlo para poder pasar a los problemas de la tutoría sobre vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la tutoría acá. Déjenme ver. Bueno, entonces la función era esta. 2x más 4x cubo menos 3x. Entonces, como primer paso, la vamos a derivar. ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, la derivada de esto. 12x al cuadrado menos 12 derivando esta función. Entonces,
al derivarla, obtenemos lo siguiente, ¿verdad? De esta manera. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con la primera derivada? Los valores críticos de la función. Entonces, ¿qué son los valores críticos? Igualando esto a 0, ¿qué nos queda? El primer valor crítico es, igualamos eso a 0, entonces x al cuadrado, 1 menos x, igual 0. Entonces despejando, ¿va? Esto es igual a 0, quiere decir que el primer valor es x0, y ahora 1 menos x igual 0, despejando quiere decir que x vale 1, ¿verdad? Entonces encontramos los valores críticos. Luego calculamos la segunda derivada de la función, ¿verdad? Al derivar esto es 24x, esta de acá, menos 36, y entonces vamos a buscar los puntos de inflexión. Observen que esta se parece a la que estaba despejando y nos queda exactamente la misma idea. Entonces, al tener los puntos de inflexión, vamos a ver cuáles son máximos. Observen que lo que es máximos y mínimos, intervalos donde la gráfica es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, y los puntos de inflexión. Entonces tenemos los valores críticos y tenemos los puntos de inflexión que nos da la segunda derivada. Entonces los evaluamos y tenemos el valor de 0 y el de 1, y observemos cuál es el mínimo, perdón, un máximo. El máximo es en f de 1, ¿verdad? Porque al evaluar la función nos da 3, entonces ese es el máximo. Luego de obtener eso, hacemos el cuadro de variación para analizar el intervalo decreciente, decreciente y la concavidad, ¿verdad? Para poder hacer la gráfica. Entonces observemos que tenemos aquí los valores, ¿no? Menor, como ustedes lo ven en la tabla, desde menos infinito hasta 0. Tenemos el siguiente desde 0 a 2 tercios. Tenemos el siguiente de 2 tercios a 1. Y desde 1 hasta más infinito, ¿verdad? Entonces, nos tomamos los valores, observemos que donde es igual son los ceros de la función, y tenemos los valores. La primera derivada, cuando es menor que 0 o desde menos infinito a 0, es positiva. En este intervalo sigue siendo positiva, lo mayor es negativo. Entonces, que si la derivada es esto, entonces, ¿qué decíamos? Si es positivo es creciente, quiere decir que va algo así, ¿verdad? Creciente, va así, creciente, creciente. Y en el máximo, y solo cambia después de esto. Ahora, con la segunda derivada, tomamos el otro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Bueno, tomamos los dos valores o las dos raíces que tuvimos, ¿verdad? Observen, esta de aquí, x y 2x menos 3, y vamos a ver los valores. Signos
de ella dentro de esos intervalos. Entonces, menores que 0, x es negativo, entonces x menos 3 es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que menos por más da menos. Entonces, esta función es cóncava. Observemos lo siguiente: x y x en este otro intervalo, positivo, positivo. Entonces, más por más nos da más, se cóncavo hacia arriba. En este de aquí está el 0 para esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que ahí hay un cambio. Y observemos en este otro intervalo que x es positiva, 2x menos 3 negativa, ya para valores mayores que 1 es positiva y esto 3 negativo. Y observen, más por menos es menos, más por menos es menos. Y esa es la idea del cuadro ya en la gráfica. Observen lo siguiente. Nos queda algo así. Observen que aquí está el máximo en 1. Entonces, ¿a dónde cambia de concavidad? Aquí y acá, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de esbozar utilizando esto. Entonces, ven que solo, ¿cuál es la idea general, no? Es, observen bien la gráfica, calculen bien las derivadas para que no vayan a tener ningún problema, y de esta manera ustedes pueden analizar de manera correcta y poder resolver el ejercicio. Entonces, vamos con el ejercicio 2, y este es uno de aplicación, ¿verdad? Dice, con 200 metros lineales se va a rodear un terreno rectangular. Uno de sus lados. Entonces, ¿de qué dimensiones debe de ser el terreno para que su área sea máxima? Calcular el área máxima. Entonces, vemos, ¿verdad? Con 200, tenemos 200 metros lineales. Entonces, vamos a calcular el área máxima. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que vamos a calcular el máximo, ¿verdad? El máximo. Entonces, observen lo mismo. El mismo ejercicio nos va dando las ideas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, observen que nos dice que el área sea máxima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a utilizar la fórmula del área, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es esta figura? Un rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo es base por altura. Y ahí ya vamos armando todo nuestro problema para poder resolverlo. Entonces, tenemos esta idea. Lo único que observen que aquí ya es un muro, entonces tenemos que quitarle este exceso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el área del terreno viene dado por esto, pero observemos que el perímetro es igual a la suma de los lados, y todos sus lados, perdón. Entonces, esta es la función para el perímetro. Recuerden que decía que ya tenían 200 metros de cerca, ¿verdad? Entonces, la función del área, entonces esto es ya con los 200 metros de cerca, sustituimos, que nos queda una fórmula cuadrática, ¿verdad? Entonces, el dominio de la función es de 0 a 100.
Y además, ¿qué vamos a calcular? El máximo, ¿verdad? Entonces el máximo, aplicamos la primera derivada de esta manera. Entonces tendríamos que la derivada de y con respecto a x es 200, la derivada de menos 2x al cuadrado es 4x, y ahora hacemos esa derivada, entonces 200 menos 4x igual 0, es decir que si despejamos, ¿qué nos queda? Nos queda 200 igual a 4x, dividimos ambos lados entre 4, y que equivale al valor crítico, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, si con el 50 calculamos dónde la derivada es positiva, dónde la derivada es negativa, y recuerden que hacemos lo siguiente, ¿no? Entonces, si el valor de 50 al evaluar una derivada, perdón, es menor que 0, pero si es mayor de 50 la derivada es positiva, ¿verdad? Entonces, para que el área sea máxima, ¿qué hacemos? Sustituimos 50 aquí. Entonces, observen que al sustituir 50, ¿qué nos queda? 100 metros. Entonces, para que el área sea máxima, debemos de tomar un valor de la base de 100 metros. Entonces, el área máxima que vamos a tener es 5000 metros, al tomar el valor de 100 encontrado aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, primero, leemos, ¿verdad? Área, base por altura, y calculamos el área máxima. Luego, como recuerden que porque ya está, entonces calculamos el perímetro. El perímetro que es la suma de sus lados 2x menos z más 100, ¿verdad? Entonces ese es el perímetro. Entonces 200, que es esto, va a ser igual a 2x más z. Entonces despejamos, que nos queda de esta manera. Entonces observen que esto, el perímetro, lo sustituimos en la fórmula del área, base por altura, y entonces luego que encontramos el dominio de la función y derivamos, ¿verdad? La derivada de 200x menos 2x cuadrado es 204x. Luego igualamos esa derivada a 0, encontramos que el valor de x debe de ser x igual a 50. El crítico, entonces, si x es menor que 50, la derivada es negativa. Si x es mayor que 50, la derivada es positiva. Entonces sustituimos en la idea de el perímetro, ¿verdad? Y nos da que la base debe tener 100 metros y, perdón, la base debe tener 100 metros, y al sustituir en la fórmula original, ya obtenemos cuál va a ser el área máxima de todo eso. Si ustedes observan, no está tan difícil, ¿verdad? Son problemas ¿qué es lo primero? Recuerden, primero lean, después tomen todas sus herramientas y luego Órale, apliquen. órale. Hola, sí, Es que dime. yo creo que, yo no sé si a la mayoría no le pasa, pero quizás, o sea, leemos y tratamos de comprender el ejercicio,
pero llega un punto en que nos confundimos quizás, o sea, eso no está tan difícil, pero yo Ujú. siento que a veces como que pensamos que no lo vamos a poder hacer y eso nos limita, creo, porque a veces a mí así me pasa, que me quedo como que no Nervio, tengo como los nervios nos pues. traicionan a la hora de hacer el Bueno, ejercicio. la idea es, lo que pueden hacer es, bueno, si ustedes observan, hagan lo que dije al principio, ¿verdad? Tomo las ideas a áreas, tomé la otra idea de qué es lo que me piden, ¿no? Del máximo. Tomé qué otra cosa puedo extraer yo de la imagen, ¿verdad? Porque como dice 200 y el perímetro es una función que nos da resultados lineales en cálculos de áreas, ¿no? o de distancias, de longitudes. Entonces, ¿qué hago con mi área? ¿Qué hago y qué hago al momento de maximizar? Entonces, voy a revisar cómo las uno y recuerden que yo no conozco esto de aquí, ¿verdad? No conozco esto de acá, pero sí que si lo sumo todo, vale 200, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a encontrar la base, que es esto, el espejo para y voy a encontrar la altura. Entonces, y me doy esa función lineal que es x por z. Entonces despejo z de aquí y x, que es la altura. ¿Por qué lo dejo todo en términos de x? Bueno, porque como es la variable que yo sé manejar, me sale más sencillo. Entonces, ya teniendo eso, observemos que todo está en términos de x, siempre dejen en términos de una sola variable. Entonces, derivo, encuentro mi valor crítico, sustituyo y encuentro cuánto vale la base. Y luego encuentro cuál es el área total de esto. Ya sería como la idea. Vamos a ver ahora esto para que observen que sí es un poco más eh, sofisticado, digamos, que hay que tener un análisis más amplio, ¿no? Pero sí, al final observen que la misma idea es lo que queremos hacer, utilizar las primeras partes del planteamiento para resolver lo que nos están pidiendo. Ya vamos a ver. Observemos el ejercicio 3, ¿verdad? Liz, Uh-huh. Hola. fíjese que mi compañero Ricardo de aquí de Suchi ha Uh-huh. tenido casi una hora de estar intentando ingresar a la plataforma y a la tutoría. Uh-huh. Entonces se dio por vencido y dice que mejor va a revisar la tutoría de repaso, dice, porque no le funcionó quizás la aplicación de Microsoft. Sí, tal vez Entonces le está dando pedía la problemas. No hay. cuenta de correo y no se la reconocía. Entonces tiene casi una hora de estar intentando ya ingresar, pero no pudo, así que se dio por vencido. Así que le Bueno, aviso entonces para cualquier cosa, ajá, que me escriba. Ricardo Cruz se llama. Ajá, yo le voy a decir que se Perfecto. Bueno, escriban. Gracias. bueno, ok, por favor, vale, gracias. Bueno, entonces vamos con el ejercicio, ¿no? El ejercicio número 3. Si quiere fabricar una caja de volumen máximo, que sea el doble de larga que de ancha, y la suma del ancho más largo más el alto sea igual a 1 metro. Entonces, calcular las medidas que debe tener la caja y cuál será su volumen. Observen lo siguiente, aquí está una de las primeras, ¿verdad? Volumen máximo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Máximo. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de volumen para ver qué medidas vamos a obtener. También observen que nos da esta idea, ¿no? Que sea el doble de larga que de ancho y que la suma del ancho más el largo del calco es completo. Entonces, aquí viene y nos damos ya los valores. Entonces, como es un volumen, debe estar en 3 dimensiones. Entonces, si este es el largo,
Entonces, observen que, perdón, si este es el ancho, observen que el largo va a ser esto de aquí. El largo, pero ¿qué han dicho de largo? Que sea 2 veces el ancho. Sería A, ¿verdad? Ujú. Entonces, como este es el ancho y les piden que el largo sea del doble, entonces lo dejamos ya de una vez de 2 a no estarnos complicando tanto. Entonces, esa es la idea. Luego planteemos la ecuación. Entonces, a qué es igual el volumen, ¿verdad? El volumen es igual a largo por alto por ancho, ¿no? Entonces, ¿quién era el largo? Era 2 veces el ancho y el alto. Entonces ya tenemos nuestra función de volumen en términos de eso. Pero, ¿qué les decían? Que la suma de las tres cosas debería de ser igual a 1. Observen, ¿verdad? Y entonces, el ancho más el largo más el alto, ¿verdad? Y observemos que nos queda esta ecuación. Observen que venimos aquí con la idea nuevamente. En términos de quién vamos a dejar la función del volumen. Bueno, dejémosla en términos de A, ¿verdad? Porque es la variable que tiene más cosas más sofisticadas, ¿no? Un exponente al cuadrado. Y aquí nos sale más fácil y despejemos lo alto. Entonces, tomemos este valor y lo sustituimos en la del volumen. Y observen que aquí nos queda, esto es B, el B que acabamos de encontrar aquí. De la restricción que decía que la suma de las tres cosas era igual a 1. Lo sustituimos y nos quedó esta forma de volumen. Entonces, ¿cuál es la siguiente idea? Vamos a encontrar el volumen máximo, ¿verdad? Derivamos. Entonces, al derivar, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda, aquí es menos, derivar el volumen nos queda, ¿cuál es la derivada de 4a? Es 4. La derivada de 18a cuadrado es 36, ¿verdad? 36. A. Entonces, aquí está derivada. Nos quedaría A, vamos a ver, 4a al derivar volumen. ¿Cuánto es? Nos queda, perdón. Ah, no, aquí nos queda, al derivar volumen nos queda, bajamos el 2, nos queda 4a menos 6, 18 a cubo, ¿verdad? A cuadrado. O sea, aquí está, sacamos factor común a y nos queda esto. Entonces, a vale 0 y 4a menos 18, perdón, 4 menos 18a igual 0. Entonces despejamos y para 0 no vale porque no tiene sentido una caja que tenga de ancho 0, ¿verdad? Entonces tomamos la del siguiente, 2/9. ¿De dónde lo sacamos? 4, voy a borrar esto. 4 menos 18a igual 0. Y entonces despejamos aquí, 4 igual 18a, y para despejar a nos quedó 2/9. Entonces, ese 2/9 es máximo. ¿Qué vamos a hacer? Calculemos la segunda derivada y sustituimos el 2/9. Y entonces, al calcular la segunda derivada nos queda 4 menos 36a y la evaluamos el 2/9 en eso. Y observen que es negativo, ¿verdad? ¿Y cuál era la condición para que fuese un máximo? Que al evaluar la segunda derivada sea negativo. Y entonces, ¿por qué? Porque recuerden que quedaría de esta manera, ¿verdad? Entonces aquí es donde alcanza el máximo. Y ahí sustituimos en la función del volumen y calculamos todas las ideas, ¿no? Calculamos
largo, calculamos el alto, y el volumen máximo es la sustitución, ¿no? Y entonces para calcular el volumen máximo con todas las condiciones es 8 sobre 243. Y de esa manera tendríamos el volumen máximo de esa caja. Observen que, ¿cuál es la idea principal, ¿no? Bueno, leemos el enunciado, ¿no? Esto es que vamos a calcular el volumen máximo y que sea el doble de larga que de ancho. Entonces 2A va a ser el largo y A va a ser el ancho. Y que la suma del ancho más el largo más el alto sea igual a 1 metro. Y aquí están 2A más A por lo alto. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de los tres de 1, dejamos todo en función de una sola variable y derivamos la primera vez. Entonces, la primera derivada es 4A menos 18A cuadrado. Y nos queda de esta manera. Despejamos y el primer valor, cuando A vale 0, no nos interesa, porque de que nos sirve una caja de ancho 0. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Tomamos el segundo valor y calculamos la segunda derivada. ¿Por qué? Porque la segunda derivada nos da el máximo de una sola vez. Calculamos la segunda derivada y sustituimos el valor. Y en efecto, ¿no? Al calcular la segunda derivada, tenemos que el valor crítico nos da negativo, por lo cual es el máximo que vamos a encontrar. Entonces encontramos los valores de largo, ancho y alto y calculamos el volumen máximo. Y de esa manera hemos dado respuesta a lo que nos piden. Entonces, si ustedes observan, la idea es plantear bien las ecuaciones y aplicar de manera, como que no se ofusquen tanto. Entonces, recuerden que aunque se vea el ejercicio algo raro, sí lo van a poder resolver, pero que no les agarren los nervios. Entonces, ahorita vamos a ver como las ideas, ¿no? Pues, recordemos que el 27 de octubre vence la tarea número 4, ¿verdad? Recuerden, a más tardar a las 23:59. También el 20 de octubre va a ser la prueba diferida repetida de 10 a 2. El contenido a evaluar va a ser la unidad 1 y 2. Entonces, prepárense, ¿verdad? Practiquen un poco. Ahorita nos vamos a quedar practicando derivadas, me dijeron, ¿verdad? Para afianzar un poco más el contenido para el día del examen. Entonces, derivadas, ¿en qué sentido quieren practicar? ¿En regla de cadena? O, Sí, esa de cadena es la que yo tengo como una dudita ahí. vale, y las implícitas, ¿verdad? O solo cadena. Quizás si se pudiera las dos, pero quizás más en la de cadena. Vale, vale, vamos a hacer, Tengo una duda ahí, pero no sé, a ver. vamos a hacer varios ejercicios, ¿no? Vamos a ver qué tal. Vale, entonces, vamos a empezar con lo básico.
Hola, ¿qué pasó? Se desconectó el licenciado, compañero. Este, bueno, recordá que el parcial repetido, si, si vos consideras que tu nota está bien, este, no te lo hagas repetido porque la nota que saques en el repetido es la que te va a quedar ya fija. Ese es el problema, Lee, que se queda Ujú. pensando si hacerlo o no, y vaya a salir peor de lo que ya ha salido. Entonces ahí ustedes deciden. Lee, una consulta, Lee, ¿y Ujú. salen la mayoría de ejercicios que ya vimos en el primero o no? No, no, es diferente. Es diferente. Sí, es diferente. Ahí es diferente, no es el mismo examen. Ahí esa es la idea, ¿no? Por eso ustedes piensen, ¿no? Si ustedes creen, bueno, pero si tuvieron que, ¿qué nota, no? 6, 7, pero si creen que pueden sacar más, pues intenten. Por buscar Ahí, nota más alta que la media. dale, ajá, Ah, estamos en una posición difícil porque la verdad yo salí un poco baja en ese. en eso. Sí, Bueno, entonces, sí, eh, ahí ustedes error. deciden. Ya vamos a ver. Ahí deciden ustedes. No hay, no hay problema. Ahí queda la decisión personal. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Otro de regla de cadena que apliquemos todo. 3x a la 9 menos 2x más 1 a las 24. Multiplicado por 2x menos secante cuadrado. Bueno, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Observen que es una multiplicación de funciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea para esto? Bueno, la idea para esto es, si yo tengo f y g, calculo mi derivada, es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Entonces, derivo el primero y me queda 64 bajo 64. Lo de adentro me queda como tal porque estoy derivando lo de afuera, ¿verdad? 63, ahora sí, multiplicado por la derivada de todo esto de adentro. La derivada de 3x a la 9 es 3 por 9, 27, a la 8, menos 2, multiplicado por la g, ¿verdad? Nata de otro color, 2x menos secante cuadrado de 3x. Ahora más, vamos a derivar de esta parte de aquí. Entonces la derivada de 2x es 2, ¿verdad? Menos la derivada de secante cuadrado de 3x es
recuerden, esto es lo de afuera, 2 por secante de 3x por, ¿cuál es la derivada de la secante? Es secante por tangente, secante de 3x por tangente de 3x, por la derivada de 3x, que es 3, por la función f, que sería toda esto. Como no me queda espacio, vamos a referenciar aquí, por todo eso que está ahí. Entonces, de esa manera hemos aplicado la derivada, ¿verdad? Entonces, si observan la regla de cadena, ¿cuál es como la idea que deben de tener en cuenta? Bueno, primero, fíjense quiénes son las funciones que están en el exterior, ¿no? Entonces derivan en el exterior, observen que aquí yo no toqué nada de esto de aquí. Luego lo multiplican por lo que está dentro, ahora sí derivan de adentro y ya les quedó esto. Entonces observen la misma idea. ¿Cuál es la función del exterior? Aquí es esto. Y lo voy derivando y voy multiplicando por todo lo que va quedando dentro. Entonces esa es la idea de la regla de la cadena. Si ustedes observan, no está tan difícil. Lo que tienen que tener es un poco de orden para que no se les vayan a enredar tanto. Ese es como el consejo personal que les doy. Vamos a hacer otro ejercicio para que vean cómo queda. Cabal, y ahí donde se saca la función, ahí es donde tenía esa duda yo, pero ya vi que él me la aclaró. Pues sí, ¿verdad? Ya Ajá, está más claro. es que ahí es donde me enredaba y sentía yo que ya no pasaba de ahí. Vamos a ver que observen que este está algo sencillo, pero si no lo reescriben bien, se pueden enredar, ¿verdad? Entonces, esta, vamos a derivarla. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? No, la vamos a reescribir, reescribiéndola, ¿verdad? Entonces y va a ser igual a 1 más 2 tangente de x elevado a la 1 medio, ¿verdad? Ahora observen, al derivarla, la derivada del exterior, quien es 1 medio, ¿verdad? Entonces, bajamos el 1 medio y escribimos tal y como está todo lo de adentro, ¿no? Multiplicado por, ahora, todo lo que dejamos adentro lo vamos a derivar. Entonces, la derivada de 1 es 0, la derivada de 2 tangente de x es 2 por secante cuadrado. Y de esa manera ya hemos aplicado la derivada. Entonces, observen que no está tan difícil, ¿no? Siempre tengan el cuidado. Bueno, ¿quién es la función del exterior? Este 1 medio. ¿Quién es la del interior? Y solo van multiplicando, recuerden. La del exterior multiplicada por la del interior. Y si aquí hubiese otra, pues la seguimos multiplicando hasta que terminemos toda la idea.